escuché que hablaban de un tal Romero, de un colombiano. Me vas a averiguar todo sobre ese colombiano. Que necesito limpiar el camino de competencias, ¿entendió? Eso sí, hay que estar bien abusados porque ahorita hay más halcones. Pero si los gringos se nos ponen perros, pues los mexicanos nos ponemos más ¿no? ¡Mátame! ¡Mátame! Vamos a darle cuello. Dale cuello, Pepita quiere que lo matemos. ¡Mátalo! ¡Dale! Indira, disculpa si me fui así, sin avisar. Solo espero que te vaya bien y dile a Daniel que me perdone. Que me perdone, dice el Chayo, ¿qué te dijo el doctor? ¿Qué tienes? Él es mi amor. Vamos a hacerle un baby shower al peladito. Lástima que no va a conocer el mundo, porque aquí el único heredero soy yo. Pues estoy muy feliz por Rosario, pero a ti ya hay que buscarte una novia, bebote, hombre. No te me puedes quedar atrás. Ah, pues no sé. Pues desde que la Chela nos traicionó, pues no se me hace andar con otra vieja. Cálmate, que hay muchos peces en el agua, ¿eh? Eso espero. Buenos días. Como les expliqué antes, pues esta tarde vamos a cruzar. Nada más que hay un cambio de planes. Ya no vamos a ir nadando, sino a pie. Y quiero que todos estén calmados, ¿eh? Va a salir bien todo. Dóriga, ¿dónde está? ¿A qué hora llega de Ciudad Juárez? Pues ya el contacto me avisó y me dice que van a estar aquí para cuando salgamos. A ver, déjame checo que todo esté bien. Listo. Te la encargo. Dóriga. Sí, Chenta. Ya vamos camino al hangar, como lo planeamos. ¿Ya estás con Andrea y Elizabeth? Sí, aquí estoy con ellas, esperando que me confirmen el vuelo. Mira, no se pueden demorar ni un solo segundo. Este cruce es milimétrico, Dóriga, porque aparte nos instalaron nuevas cámaras de vigilancia y las patrullas de la unidad fronteriza están pasando cada hora. Así es que un minuto que nos tardemos es una hora que perdemos. ¿Damos? Tranquila, Chenta. Tengo todo cronometrado y de verdad muchas gracias. Gracias por lo que haces por mí y por mis hijas, en verdad. No, hombre, ¿de qué, mijo? La familia es lo primero. Hágale pues, aquí te veo. Oye, compañera, disculpen, permiso. Oye, mira, te oí hablando por teléfono sobre todo el aparataje ese que instalaron en la frontera. Y yo sé que usted es la más experta en todo esto, pero ¿qué pasa si nos coge la migra cruzando para la Yuma? ¿Eh? No lo hagas, Nicolás. Piensa en tu madre. Tu madre te abandonó. Nosotros somos tu nueva familia. Para tu mamá tú estás muerto. Mátalo. Eso es mentira. Te están manipulando, Nicolás. Te están manipulando. ¡Párate, ¡párate, güey! ¿Qué ching... traen? Parecen escuincles, me caen. Nomás me ponen en ridículo con mi socio don Mario Casas aquí presente. A ver, todos saluden al señor y pídanle perdón. Hola. Perdón. No, jefe, ya. Encárgate de que a la señora Tuti no se le vaya a soltar la lengua con nadie. Necesitamos que ella siga creyendo que es la patrona toda esta vuelta. Aprovecha y le pagas a las cubanas. En este negocio se aprende a cerrar el hocico, así como me enseñó el difunto Teca Martínez, y luego el Amaro, y ahora la señora Tuti. ¿Qué supiste del gallo Quintanilla? ¿Averiguaste algo o no? Nada, parce. Imagínate que ese man está más escoltado que los Kennedy. Desde que está en la política yo no lo he podido encontrar, pero pues no te preocupes. Tranquilo, muñeco, que sabe que eso, yo sé por dónde sale el agua al coco. A la que tengo más pilladas, a la Vicenta Cero. Yo sabía que le iba a interesar. Es que imagínate que se me ocurrió mandar a una de mis cubanas como inmigrante, ¿cierto? En el grupo, que las van a mandar para el norte. Vicenta las va a ayudar. Entonces, yo quería mandar a la monita, que es más inteligente, pero no, parece gringa, entonces no hacíamos nada. Entonces, ¿sabes qué hice? Cogí a la de chinitos, a la de rulitos, ¿sabes cuál? Que esa parece más... Entonces ya, esa la mandé, ya está. Pues estás volando, Tuti, qué belleza. Yo parezco bruta, parce, pero nada. Vos te imaginas, Vicenta no sabe lo que le viene. Tenemos un encarguito especial para que te ganes un billetico extra, pero pilas.
No puedes involucrar en nada a la señora Tuti. Usted no se preocupe por la señora Tuti, que la tengo bien controlada. Vicente es la coyote más conocida del Valle de Río Bravo. Lleva apenas 2 meses trabajando ahí y no se deja coger ni por la migra, ni por México, ni por mí. Decime de una vez. Porque si yo me voy a tener que volver a agarrar con otra señora, se lo prefiero vestirme y me voy. No te vistas, que si vas. Ahora voy yo. Ay, ¿en serio? Sí. Ay, bueno. Ya, hombre, no te preocupes tanto, ni que hubieras bajado tanto en las encuestas. Josefina, no hay un pinche en todo Tamaulipas que yo no haya besado. No hay una sola persona a la que yo no le haya regalado comida. ¿Sabes qué va a tocar hacer? Va a tocar donarle mi riñón a la catedral. Y ni así voy a estar en primer lugar en las encuestas. Mira, hace 2 meses la gente te aventaba huevos en los mítines. Ahora por lo menos apareces en las encuestas. Chepina, ¿usted se ha dado cuenta en qué lugar de las encuestas estamos? Vamos atrás de la ambulancia, amiga. Necesitamos un milagro. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Contratar a la vieja esa que arma las campañas en Venezuela. Esos vatos nunca pierden. Mi amor, yo te tengo la solución. ¿Usted es el mismísimo Raúl? Raúl Ricardo Rondón. Triple R para usted. Mucho gusto. Este güey es el mejor asesor para los candidatos y sus campañas y todo. Si lo contratamos, vamos a ganar. ¿Y tú como de dónde conoces a este señor? De antes, de mi chamba cuando yo... Eso no importa. Tú no eres la única que conoce a gente en la política. Eric Quintanilla. Gusto. Había escuchado hablar de usted, candidato. Y usted es mi gallo. Ok, gracias. Todo está listo en el hangar 2, en la pista del Porvenir. Ahí nos está esperando una avioneta para irnos a Tamaulipas. No, a mí me da muchísimo miedo ese plan. Yo no me puedo cruzar así a Estados Unidos, papá. Yo soy americana. Imagínate que me agarren y me enjuicien por andarme cruzando con unos indocumentados. ¿Mi mamá sabe que vamos a hacer esto? No, no lo sabe. Y así se tiene que quedar. Hija, que te arriesgues a un juicio no es nada en comparación de lo que nos puede hacer Mario. Tenemos que huir de él. Mario tiene muchos contactos y es muy posible que los pasaportes estén fichados y no queremos alertarlo. Andrea, hija, Elizabeth no es mi hija biológica. Si a mí me agarran en el aeropuerto con ella, me acusan de secuestro. Sí, pero los aceros son unos asesinos, papá. Mi Mario me contó que ellos fueron los que mataron a mi hermanastro. A ver, te explico algo. Tu hermanastro era un delincuente. Él era hijo del Teca Martínez. Los Caimanes del mismo hoyo. Y sí, los aceros pueden haber cometido muchos errores. Pero son la única familia que he tenido. Aparte de tu mamá y de ustedes. Y es gracias a ellos que tenemos esta oportunidad de escapar. De por fin estar juntos. Así que, por favor, confía en ellos y confía en mí. Entonces, ¿cuál es el dichoso encargo? Relájate o me roscas. Primero me tenés que asegurar que no me vas a salir con una patraciada bien brava. Porque es que, ¿sabes qué, parcero? Lo único que sé de vos, me dice que sos de los que le gusta clavar puñal por la espalda. Nadie que me acuse de traición ha salido vivo, Es que precisamente ese es el problema, parcero. Que estás vivo después de todo. Primero, trabaste con el Teca Martínez. Después con el Indio Maro. Y ahora con Doña Tuti. Entonces, ¿cómo es la vuelta? Porque entonces sos el empleado más chimba y todos se pelean por vos. O simplemente sos de los que cuando el barco se está hundiendo, sale huyendo como una rata. Y a mí esas personas no me cuadran. Pues si sigo aquí es porque tengo huevo, ¿no? Y antes de que me empieces a acusar de más jaladas, entérate de algo. Que tu jefe y yo tenemos el mismo objetivo en común. El Indio Amaro. Ese cabrón mató a la persona que más quería en mi vida. Mató a mi vieja. Ay, parce, ¿qué es eso? Y si alguien le puede tornar el pescuezo al indio, ese soy yo. Después hablamos de esa pichurrinea. Por ahora lo que necesito es que le metas un susto bien berraco a los aceros. A ver, ¿en qué lugar del mundo subir puntos en una encuesta no es sinónimo de estar haciendo bien las cosas? Señora, si su única estrategia de campaña es apelar a la miseria de la gente regalando licuadoras, su fracaso está asegurado. Vamos a ver, Eric, estás estancado. Ya no sabes qué más regalar. Estás dejando de importarle a la gente. Y por eso
Estás bajando en las encuestas. Sí, yo le dije eso mismo. Las licuadoras no te compran votos. ¿Qué pasa? Estás compitiendo con candidatos que tienen carrera política, que tú no la tienes. Eric, te la inventamos. Lo importante es que la gente te vea como uno suyo, como alguien muy cercano. Queremos bombardear a la gente con tu imagen, que estés en todas las calles, utilizar prensa, radio y sobre todo, redes sociales. No, compa, pues que usted tiene que entender que ya se la peló. Yo no sirvo paso en las redes sociales, ni el Facebook, ni el Twitter, ni nada de esas cosas, andar de chamaquito tomándome fotos. A ver, Eric, de eso me encargo yo, no te preocupes. ¿Qué es lo importante? Hacer estrategias concretas. ¿Para qué? Para avanzar. Es más, yo te recomiendo que bases tu campaña en un modelo de repartición de riquezas justas, crear empleo y, sobre todo, liberar a la gente de las garras del narco. Esa estrategia es infalible. ¿Y eso como por qué usted sabe que funciona? Ah, Eric, porque a diferencia tuya, créeme que he participado en muchas campañas políticas. Voy a ser concreto. Mi trabajo es hacer que los clientes que me paguen ganen las elecciones. Y punto. No importando el estilo de vida que tengan, ni su oscuro pasado. Eric, ¿estás listo para ser el nuevo presidente municipal de Matamoros? Listo, compa. Pero vamos a hacer una cosa. Donde usted no me cumpla con todo lo que me está prometiendo, ahí se va a conocer ese oscuro pasado del que tanto habla que yo tengo. Y lo voy a dejar triplemente jodido. Vamos. No se pueden separar de nosotros, por favor. Y las linternas son para que no nos pierdan de vista por si se hace de noche, ¿vale? Pues mira, no sé si es de tu talla, pero pruébatelo, mija. Ah, yo sé que yo estoy un poco rellenita, pero la ropa no es lo que me importa en este momento. Oiga, compañera, yo sé que usted es la que tiene más candela en todo este desierto, pero yo quería saber quién nos va a decir dónde vamos a cruzar y dónde estamos ahora. A ver, tranquila, mija, necesito que confíes en mí, ¿eh? Yo tengo muchos años haciendo estos cruces. Y yo tengo muy poco tiempo queriendo cruzar caminando, porque antes yo podía cruzar en tacones si a mí me daba la gana, pero bueno, desde que el moreno cambió esto de los pies secos, pies mojados, ¿sabes? Bueno, se nos todo a los cubanos. Es que andamos pelo sin haber comido mango de hilacha. ¿Ves? Y ahora que cambió de... ¿No han hecho nada para ayudarnos? A ver, Mica, yo sé, pero pues necesito que te calmes. No te puedo dar datos del cruce por seguridad tuya y de todos los demás. ¿Seguridad? Mima, pero es que si me coge la migra, incluso me pueden regresar a Cuba. Es que no es tan fácil para nosotros los cubanos como la gente cree, ¿sabes? Yo lo que quiero es libertad. Pero me cago que me coja la migra. Oye, y si me coge la picadura de la mosca blanca, así como los cubanos en Panamá, ¿sabes? A ver, tranquilícese. Vicenta es la mejor coyote de todo México, ¿ok? No le va a picar ningún mosquito. No es mosquito, es la mosca blanca. Oiga, disculpe, pero yo quiero saber si ya nos puede decir la hora en que vamos a arrancar. O si hay alguna mata aquí donde nos podamos esconder de tanto calor. Mija, ya estuvo. No te puedo decir nada, de verdad. Pero decía algo que nos interese. Ya, espérate un momentico, deja la ansiedad, que ya está haciendo su trabajo. ¿Y por qué tanto secreto? Ni que estuviésemos pasando droga. ¿Viste que se escucha claritico? Ay, se me ocurrió a mí. Bueno, a mí no, pues a Roscas. Pero Roscas es como si fuera yo, pero en versión fea, ¿me entendés? Y mira, le pusimos un transmisor así de policía, igualito. ¿Sí viste? ¿Por qué vayan y se y no yo? Esta niña es muy bruta y se bajó todo el plan. Ay, Lili, ya te lo dijo la jefa. No cojas lucha conmigo, que tú pareces gringa y te van a coger rapidito. A ver, muchacha, páreme pues bolas. Concentradita pues. Necesitamos que usted analice absolutamente todo y nos diga dónde están. Y con este dispositivo chiquito, se lo vamos a poner en el oído y vamos a escuchar todo lo que digan. Ay, no, pero ponlo aquí entre las tres. Igual nadie lo va a ver. No, acá. Este va acá. No la vamos a echar con esa, mensaje. Escucho todo. Sí, buenísimo, me encanta. No, la tecnología, mensaje, eso es una cosa. Sí, mira.
Me siento como una espía, como la de Hakuna Matata. La Matahari, Tuti. Esa. Mira lo que tiene. Tiene como un frijolito y no se le nota. Ya lo vi. Los que tiene la policía, ¿me de cuenta? ¿Ah? Le pusimos un transmisor así todo coqueto. Y nos trajeron en una van sin ventana, como si estuviésemos presos. No, mija, no están presos ni secuestrados. Por favor, ya no hagas tantas preguntas. Mima, y nos trajeron a este lugar que está como a media hora del centro. Apenas me bajé, yo vi un par de fábricas de muebles y escuché como un tren. Nosotros estamos cerca de alguna estación. Media hora del centro, una bodega, almacén de muebles y un tren. Estaba en el Parque Industrial de Matamoros. ¿Y vos cómo sabes si no sos de acá? La información es poder, Tuti. Cuando quiero saber algo, lo averiguo todo. Gracias, belleza. Uy. Ay, María, qué man tan inteligente, parce. ¿Ah? ¿Listo, patrón? Listo. Ya lo tengo ubicado. ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? Aquí Azucena ya me dio los detalles. Ya le hablé a la gente que va a ir conmigo. Vamos a hacerle la vuelta. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.